¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía. A nombre del Colegio de Empresarios, del mío propio, Marco Tulio Cisneros, les doy la bienvenida a esta nueva clase de macroeconomía. En ella vamos a terminar la unidad que teníamos pendiente, en donde habíamos planteado el crecimiento económico y el desarrollo económico y algunas características de ella. Ahora vamos a terminar con los países en vías de desarrollo. ¿Qué características tienen? Y vamos a plantear dentro de los países en vías de desarrollo, cómo se puede dar este desarrollo económico y finalmente, lo que nos interesa, un desarrollo sustentable. Plantear un bienestar económico para todas las familias de un país, pero siempre pensando en las generaciones futuras, sin acabarnos los pocos o muchos recursos con los que contamos. Acompáñenme en esta nueva sesión para que observen también una pequeña radiografía de nuestro país. Bien, esta entonces es la sesión 14 y comenzamos con los puntos a desarrollar. El primero de ellos son las características que tienen países como el nuestro. El siguiente punto son teorías recientes acerca del desarrollo. Después vamos a plantear algunas estrategias para el desarrollo y finalmente vamos a llegar al desarrollo sustentable. Ese es el punto fundamental. Si ustedes tienen conocimiento de ello, podrían acercarse al Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual, Felipe Calderón Hinojosa, y van a encontrar que desarrollo sustentable lo encontramos en todo el planteamiento. Casi siempre habla de desarrollo sustentable, a pesar de que en los últimos años ni siquiera hemos logrado el crecimiento económico esperado. Pero bien, vamos a la teoría y después planteamos algunos aspectos prácticos de la economía mexicana. El objetivo particular de la sesión es estudiar las formas en que evolucionan los países a partir del crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo sustentable. Los objetivos específicos, el alumno comprenderá la definición del país desde el punto de vista del capitalismo en donde está insertado. El alumno además analizará el desarrollo económico en sus teorías más recientes y finalmente, al término de la sesión, habrá identificado la proyección del desarrollo económico visto desde el planteamiento de la sustentabilidad, no solamente económica, sino también social y natural. En ese sentido, no se nos debe de olvidar que el sistema económico, si es la base, ese sistema económico también se alimenta de 3 subsistemas. A saber, el primer subsistema que tenemos es el sistema social, de donde agarra la fuerza de trabajo. El segundo subsistema importante es el natural. Ese es el que debemos de cuidar. Desde que nosotros comenzamos a evolucionar tecnológicamente hablando, hemos dejado a un lado el desarrollo, sobre todo de los ecosistemas. Hemos visto cómo ha evolucionado la máquina, hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología, pero no necesariamente ese avance se refleja en el respeto a la naturaleza. También tenemos otro subsistema. El subsistema que nos hace falta es el sistema financiero. Ese sistema financiero que en últimas fechas se desarrolla por sí solo. Y ese es el verdadero problema. Veamos nada más rápidamente cómo evoluciona el sistema financiero completamente aislado de los demás sistemas. Si nosotros planteamos entonces que el sistema económico es la base fundamental de las sociedades actuales, este sistema económico se alimenta de otros subsistemas. El más importante, obviamente, es el sistema social, en donde nos encontramos nosotros. Es de aquí de donde agarra la fuerza de trabajo. El siguiente subsistema
y no menos importante, es el sistema natural. De aquí agarramos la materia prima y le decimos factor tierra. Y por último, encontramos al sistema financiero. Este sistema financiero, de ahí agarramos el capital. Recuerdan que esos factores económicos que necesitamos para la producción se agarran de estos subsistemas y de ellos se alimenta el sistema económico. Pero el punto más importante aquí es el sistema financiero. El sistema financiero está creado para apoyar al sistema económico. Se supone que con el sistema financiero todas las empresas pueden allegarse del capital necesario para seguir produciendo. Pero el sistema financiero actual se ha desligado completamente de los otros sistemas y ha empezado a crecer por su cuenta. Ya es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimenta de capital y ese capital no está impactando al sistema económico, menos al sistema social o al natural. Al contrario, es algo así como un sistema, el sistema financiero es algo así como un depredador que está provocando serias crisis económicas en la época actual. Solo que este sistema financiero no lo vamos a ver en sus aspectos más importantes. Solamente les menciono para que podamos ver de forma global cómo se han desarrollado los países hasta la actualidad y cómo el respeto a este sistema natural nunca ha aparecido desde que el hombre inició el desarrollo de las fuerzas productivas hace aproximadamente unos 12,000 años. Iniciamos con el esclavismo. El primer modo de producción era el comunismo primitivo, y en el comunismo primitivo el hombre tenía que respetar a la naturaleza. Pero cuando pasamos al siguiente modo de producción, desaparece la importancia al sistema natural y comenzamos a desarrollar, se supone que el sistema social. En la actualidad es un modo de producción materialista, en donde el sistema económico se supone que era la parte fundamental. Pero una de las contradicciones más importantes es que el sistema económico tiene intereses de ganancia, de lucro y de beneficio. Eso ha llevado a que el sistema financiero sea el más importante. Sin lograr los empleos y la producción que los países necesitan, el sistema financiero se está fincando como el más importante ante la búsqueda de la ganancia. Lo que queremos en teoría y aquí en la academia es revertir esa situación, sobre todo primero con los elementos fundamentales y ya después intentar ustedes como empresarios, futuros empresarios, cambiar esa situación. Está bien que el sistema financiero pueda cumplir con su papel de allegarnos a nosotros del capital necesario, pero esa parte tiene que ver con una responsabilidad social de las empresas. No debe de crear nada más ganancia especulativa, debe de crear también empleos, debe también de favorecer a la sociedad. Y la otra parte, después de crear los empleos, es respetar al medio ambiente. Por eso es tan difícil hablar de desarrollo sustentable, y eso es lo que pretendemos hacer en esta sesión. Los antecedentes. Habíamos hablado de crecimiento económico, que es el incremento de las actividades económicas como el PIB, el ingreso nacional o el aumento en los sectores económicos, ya sea el primario, secundario o terciario. También podemos observar que después del crecimiento económico, cambios cuantitativos, podemos hablar de desarrollo económico, cuando esos cambios cuantitativos impactan a variables tan importantes como es la salud, como es la cultura, la educación, el deporte, y logran entonces avances en la tecnología, en la investigación. Entonces, el desarrollo económico es el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado a un estado avanzado de la economía.
casi siempre lo mediamos con referencia a la tecnología. Si tenemos ya un país que está produciendo tecnología, quiere decir que ya dejó el atraso económico y pasa a conformar a los países desarrollados. Esa era la idea que tenía Carlos Salinas de Gortari cuando nos introdujo en tratados de libre comercio o nos insertó en una dinámica de globalización, pero esta globalización no se da en todos los ámbitos, se ha dado nada más en el ámbito financiero, en el ámbito del capital y de las mercancías, haciendo a un lado completamente al factor trabajo. Esas son las partes que nosotros debemos de comprender y debemos de hacer algunos cambios para que esa discriminación no impacte a las poblaciones o a los países, sobre todo al nuestro. Después de ello vemos que las expresiones del desarrollo económico se dan por un aumento de la producción y productividad, así como del incremento del ingreso real per cápita. Hablando también del desarrollo económico, cuando nosotros queremos realmente llegar a ese término cualitativo, lo primero que tendríamos que ver es que cuando tenemos gran cantidad de riqueza en bienes o en dinero, esa riqueza para llegar al desarrollo económico tendríamos nosotros que repartirlo. Un país desarrollado no es un país que solamente se enfoque en las oligarquías económicas. Un país desarrollado permite también que las clases de abajo puedan tener lo necesario para desarrollarse. Esa es la parte fundamental, distribución del ingreso. Y creo que eso todavía no lo hemos aprendido en nuestro país. Sigamos entonces. Para finalizar los antecedentes, la principal manifestación del desarrollo económico es la elevación del nivel de vida de la población en su conjunto. ¿Y cómo se da? Distribuyendo la riqueza. Alguien ya hace mucho tiempo lo hizo. Distribuyó la tierra, le dio prioridad a obreros y campesinos y se conformó el mercado nacional de 1940 a 1970. Entonces, no son ideas divagas, no son ideas sueltas, ya se dio en la realidad. Habría que retomarlas. Bien, vamos con el 8.5, con el tema que siguen, que son características de un país en vías de desarrollo como el nuestro. Uno de los principales rasgos del capitalismo mexicano es la dependencia, que se manifiesta en las relaciones económicas que sostiene México con el resto del mundo. Y aquí habría que señalar que no es con el resto del mundo completamente, es nada más con los Estados Unidos. Nosotros tenemos una dependencia de exportaciones hacia los Estados Unidos en más del 80%. De la misma manera, en importaciones, tenemos más del 70% de nuestras importaciones provienen de los Estados Unidos. Y eso porque ya se introdujo China. Ya no es solamente Estados Unidos, sino también China. Se supone que cuando se abre un país al mundo globalizado, se tienen que diversificar las relaciones económicas que nosotros tenemos para con el mundo. Pero resulta que ahora nos abrimos y nos enfocamos a un solo país, Estados Unidos. A mí me parece que esa parte no es correcta. Pero sigamos. La dependencia entendida como una relación de subordinación de los intereses nacionales a los intereses extranjeros se manifiesta en el comercio exterior, en el turismo, en las transferencias de capitales, en el endeudamiento externo, en la firma de convenios y tratados internacionales. Y en ese sentido podemos ver cuáles han sido las consecuencias de esa dependencia económica tan grande que tenemos para con el exterior o sobre todo con los Estados Unidos. Hemos tenido que firmar cartas de intención en donde ya no somos libres o autónomos en el aspecto de política económica. Ellos son los que dictan, obviamente, cuáles son las decisiones gubernamentales. Esa es otra gigantesca falla de nuestro gobierno. Muy lamentable, ¿no? Sigamos, la dependencia.
relación de subordinación de los intereses nacionales a los intereses extranjeros. Bueno, aquí podemos ver también algunos países emergentes. Tenemos a Brasil con 188 millones de habitantes y un PIB de 1.068 billones de dólares. En cuanto a China, China tiene 1.310 millones de habitantes y tiene un PIB o tenía un PIB de 2.627 billones. Cuando nosotros vamos a México, México tiene 108.3 millones de habitantes y apenas 840.000 millones de dólares, ni siquiera un billón. Y por último tenemos a Sudáfrica. Sudáfrica con una población de 46 billones y un PIB de 256.000 millones de dólares. Es menos de la tercera parte de México y tiene la mitad de población. Eso es a grandes rasgos algunos países emergentes. Otras de las características es que la mayor parte de los países emergentes tienen un nivel medio de pobreza y tasas elevadas de formación de capital. El desarrollo exige una moderna infraestructura tanto física como institucional y un movimiento lejos de sectores de valor agregado bajo, como la agricultura y la extracción de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en vez de enfocarnos a recursos naturales, como el petróleo, deberíamos de estar enfocados en agregarle valor a cada uno de los productos que nosotros vendemos al exterior. Pero en vez de ello, el gobierno federal solamente vende los recursos naturales. Uno de los recursos naturales más importantes en la época actual, ¿cuál es? Efectivamente, es el petróleo. El petróleo lo tenemos nosotros, pero en vez de darle un valor agregado al petróleo, para no venderlo como crudo, venderlo como aceites, como plásticos o como gasolinas, lo vendemos y dejamos que algunos países nos vendan ese producto ya elaborado. Esa historia ya nos la contaron hace mucho tiempo. Era lo mismo que hacía España en la época colonial. De aquí se llevaba la materia prima y nos devolvía mercancías ya elaboradas con un valor agregado y un precio superior. Entonces, esa parte de dependencia es muy grave, porque para la seguridad nacional es necesario ser autosuficientes mínimamente en el aspecto energético. Alguien ya hace 80 años, el general Lázaro Cárdenas, luchó por esa independencia energética. Para ello, nacionalizó la industria petrolera y posteriormente sentó las bases para que otro gobernante, López Mateos, nacionalizara también la industria eléctrica. Ya con esas dos áreas estratégicas de la economía nacional, le pudimos dar un realce a la economía como no se ha visto hasta la época actual. Sin embargo, a pesar de que la historia económica nos enseña eso, los gobiernos actuales de nuestro país no hacen caso omiso de ello, y la dependencia energética de nosotros hacia el exterior va siendo cada vez mayor. Por eso es que tenemos el precio de la electricidad y de las gasolinas muchísimo más alto. Bien, continuemos. También las características de los países en vías de desarrollo, si pueden observar el mapa, es que casi todos se localizan hacia el sur, con excepción de Australia, que es un país desarrollado. Casi todos los países del sur son los que están en vías de desarrollo. Bien, continuemos. Algunas teorías recientes del desarrollo. Al igual que nos encontramos con diversos términos de designación de los países no desarrollados, pobres, subdesarrollados o en vías de desarrollo, existe un profundo debate entre las diferentes escuelas económicas que reflexionan sobre el desarrollo, según sea su opción ideológica
y en función del momento histórico de su elaboración. Cuando nosotros estamos con una teoría ortodoxa, esa teoría ortodoxa plantea que el ahorro y la inversión son importantes para encontrar el desarrollo económico. Se dice que si dos países inician de forma dispar en cuanto a su economía, si los dos tienen en el tiempo el mismo nivel de ahorro, se supone que en 20 o 30 años van a concurrir en el mismo crecimiento o en el mismo nivel económico. Eso es más o menos lo que ocurrió con Estados Unidos y el Japón. Se cree que tenían niveles de ahorro similares. Eso permitió que las dos economías intentaran confluir, aunque hacia los 90s Japón se estancó y Estados Unidos siguió creciendo. Entonces, esta teoría no está totalmente acabada. Sin embargo, eso es lo que estudiamos en macroeconomía y es lo que indica esta gráfica que tienen aquí. Bien, otra teoría reciente del desarrollo implica un equilibrio, que nosotros no nos podemos enfocar nada más al aspecto económico, sino también debemos de considerar el aspecto social. Imaginemos que de buenas a primeras nuestro país crece a razón de un 7% u 8%. Eso impactaría nada más al sistema económico, pero podríamos considerar que el sistema social, hablemos de cultura, hablemos de ciencia y tecnología, quedara completamente rezagado. Eso ya no es desarrollo económico. Un desarrollo económico es un planteamiento más equitativo, en donde planteamos un avance en la economía y planteamos al mismo tiempo un avance en lo social para también impactar al medio ambiente. ¿En qué sentido? En no acabarnos los recursos con los que contamos. Este país, desde hace muchos años, se ha visto que tiene recursos en casi todos los rubros. No solamente estamos hablando de petróleo, también tiene recursos hídricos, recursos minerales, tiene extensiones de tierra y sobre todo en la parte sur, biodiversidad gigantesca. Ahí podríamos nosotros impactar en el aspecto agrícola, ganadero, y en la parte norte del país enfocarlo hacia el desarrollo industrial. Sin embargo, no todo este potencial lo hemos sabido utilizar y muchas veces, la mayoría de ellas, han venido extranjeros, países extranjeros, a dominarnos y a explotar lo que nosotros tenemos. El último país que nos ha venido explotando son los Estados Unidos, sobre todo con la fuerza de trabajo. Y en ese sentido, podríamos decir que en la actualidad tenemos un bono poblacional. ¿A qué nos referimos con un bono poblacional? A que tenemos gran cantidad de fuerza de trabajo joven para poder incrementar la producción de nuestro país. Sin embargo, ese bono poblacional lo estamos desperdiciando y vemos cómo en la actualidad se están creando los ninis, una franja de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ese es un lastre muy lamentable, ver a las personas jóvenes con deseos de salir adelante y a pesar de ello se les cierran las puertas. Eso también deberíamos de cambiarlo. Seguimos con las teorías recientes del desarrollo y dice, las diferentes escuelas de la economía del desarrollo se sitúan en dos posiciones extremas. Los países en vías de desarrollo son los responsables de su situación y pueden superarla ellos mismos. Ese es el primer planteamiento. El segundo es que los países en vías de desarrollo tienen una imposibilidad objetiva de alcanzar su desarrollo. ¿A qué nos referimos? Hace también aproximadamente 50 años, a nosotros nos vendieron que si seguíamos las políticas económicas de los países más avanzados, retomábamos algunas directrices
íbamos tarde o temprano a lograr un avance económico sostenido e importante para dejar el atraso económico. Sin embargo, tenemos ya décadas cumpliendo, haciendo nuestra tarea, y sin embargo, en vez de acercarnos a los países más desarrollados, nos estamos alejando. Y sin embargo, aquellas otras naciones que no siguieron las pautas de conducta, las iniciativas gubernamentales de los organismos internacionales, ahora resulta que ellos son los que sí están despegando. Dos ejemplos importantísimos nada más. Uno de ellos es China, que no ha seguido el consenso de Washington o las políticas neoliberales completamente, ha retomado lo que ellos consideran bueno y ha despegado su economía en crecimientos de más del 9% anual. Otro caso parecido es Corea del Sur. Corea del Sur, desde los 60s, tuvo un planteamiento de apertura económica, pero esa apertura económica tiene varias connotaciones o varias diferencias importantes para con el modelo neoliberal. El país asiático, Corea del Sur, lo que hizo es que también invertía en desarrollo, en ciencia, en tecnología y sobre todo en educación. Y eso tarde o temprano le redituó con algunas empresas que ya estaban insertadas a nivel internacional. La tecnología y la educación impulsó a su economía y ahorita ya tiene un lugar muy importante en el concierto de naciones. Esos son dos ejemplos que también deberíamos de aprender de ellos. Bien, orígenes de las teorías del desarrollo. Primero, las teorías clásicas. Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos se dirigieron precisamente hacia el problema del crecimiento económico. No muy correcto, pero así iniciamos. El modelo está elaborado por Adam Smith y después por Robert Malthus. Y tenía fundamentalmente un sustrato agrícola y sobre todo comercial. Teorías recientes del desarrollo hablan también de la teoría ortodoxa del desarrollo o teoría de la modernización. La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smeltzer afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smeltzer argumenta que aunque la diferencia estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de integración y de coordinación de las actividades diferentes con las nuevas instituciones. O sea, las teorías ortodoxas lo que plantean es que hay que desarrollar a las instituciones, que son las instituciones el bastión fundamental para que nosotros dejemos el subdesarrollo y podamos encontrar el desarrollo económico. Esa parte me parece que está trunca. No es necesariamente cierto lo que plantean las teorías ortodoxas del desarrollo. Ahora vamos con la otra parte. Teorías heterodoxas del desarrollo. Teoría de la dependencia. Se llama teoría de la dependencia a un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para despegar y encontrarse con el desarrollo económico. Surgieron en los años 60 y 50 también, impulsadas por el economista argentino Raúl Prebisch. A ellos le llamamos no solamente la corriente cepalina, sino también estructuralista. Por primera vez en la historia económica del mundo, hay latinoamericanos que le ofrecen algo a la teoría económica. Son los estructuralistas. No solamente aparece Raúl Prebisch. Raúl Prebisch es la cabeza, pero hay brasileños como Celso Furtado,
Hay mexicanos como Víctor Urquidi, etcétera, etcétera. Hay también otros argentinos, otros chilenos. Un conjunto de economistas brillantes latinoamericanos. Lo que llama la atención es que a pesar de que ya dieron un aporte importante a la economía, a ninguno de ellos se les ha dado el Premio Nobel de Economía. Casi todos los premios Nobel de Economía han caído en la teoría ortodoxa, no en la teoría heterodoxa. Sigamos. Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron generalizando sus teorías y conjuntadas con economistas neomarxistas, entre los que destacó Samir Amin, asociando el concepto de la dependencia con el desarrollo desigual y combinado. ¿A qué se refiere la teoría estructuralista? Él plantea que el sistema capitalista tiene serias fallas estructurales ya innatas. Ya hemos hablado de algunas fallas o algunos problemas económicos que tiene el capitalismo. Dos de ellos ya los desarrollamos. Un problema estructural es la inflación y otro problema estructural es el desempleo. O sea, en el devenir del capitalismo siempre vamos a encontrar esos dos elementos. Y falta otro importantísimo que vamos a ver hasta la siguiente sesión, que llamamos crisis económica. Esos son 3 problemas estructurales de muchos más. Esa es la idea de los cepalinos, que todos los países latinoamericanos que han adoptado este modo de producción se van a encontrar con esos problemas estructurales. Manejen la política económica que quieran, de todas formas van a tener en grado menor o mayor ese problema de desempleo, inflación y crisis económica. Bien, estrategias ahora para el desarrollo. Las posibilidades del desarrollo económico local en México. Estas las agarro de Antonio Sánchez Bernal. La primera es la visión de desarrollo regional de un Estado centralizado. En México todavía no hemos empezado a desarrollar la economía bajo un planteamiento de planeación regional. Y tan es así que nuestro país no puede tener una planeación. Solamente le llamamos planeación indicativa al conjunto de decisiones gubernamentales actuales, porque el gobierno ha delegado en el mercado todas sus atribuciones, ha liberalizado tanto el sistema financiero como el sistema económico, ha dejado que las libres fuerzas de la oferta y demanda sean las que decidan el camino que lleva a México. Por lo tanto, no puede haber una planeación, ni menos una planeación por regiones. Eso está fuera del contexto mexicano. Según Antonio Sánchez Bernal, es necesario retomar la planeación para de ahí enfocarla a las regiones. Esto es importantísimo, porque cuando nosotros observamos las regiones de México, si analizamos la región sur, es la más pobre del país. Pero eso no quiere decir que sea la más pobre en recursos. Tiene gigantescos recursos, no solamente humanos, no solamente en minerales, sino también en petróleo y en minerales importantísimos de la época actual, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar de ser rica esa región en recursos naturales, es la más pobre del país. Si nosotros pudiéramos alcanzar una planeación regional, le daríamos a esa región todo lo necesario para que pudiera destacar, pudiera elevar su producción y obviamente el bienestar de todas esas familias. El segundo aspecto es el desarrollo local en México. Promover el mercado interno puede ser viable para lograr un desarrollo económico más justo y equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Bajo el modelo actual nos hemos desarrollado hacia afuera, es un desarrollo exógeno. Algo así como mi aspecto es más importante que mis valores, mi aspecto es más importante que mi cultura, ¿no? Es un ejemplo, tal vez muy burdo, pero es para que puedan entender a qué me refiero con desarrollo exógeno y desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno es lo que pide también Antonio Sánchez Bernal, fortalecer el mercado interno. Y podríamos hacerlo sin abandonar
el desarrollo exógeno, que ya tenemos, bueno o malo, ya lo tenemos. Ahora lo que hace falta es también mirar hacia adentro, mirar hacia el mercado interno para fortalecerlo. A mí me parece que puede ser una opción muy viable. Y llegamos a nuestro último tema, que es desarrollo sustentable. En el año de 1987, una Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo publicó un documento titulado Nuestro futuro común. Por primera vez nos mirábamos los chinos, los hindúes, los europeos y los americanos como un elemento en común, que vivíamos en solamente un planeta. No teníamos dos ni tres, todos vivíamos en solamente un planeta. Por eso es que desde ese momento hablamos el mismo lenguaje, nuestro futuro común, que se conoce como el Informe Brundtland, en el cual se proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección de un desarrollo sustentable. ¿A qué se refiere esto? Es que hay muchos países desarrollados que han explotado su riqueza y han llevado entonces su producción a niveles altísimos. Hablemos nada más de Estados Unidos. Como tiene el potencial económico muy fuerte Estados Unidos, es el que domina económicamente el Concierto de Naciones, en el mismo tenor ha provocado un desorden, un desequilibrio natural. De ahí provienen más del 40% de las emisiones de gases invernadero. Algunos dicen que también que pueden ser 30 o hasta 25%, pero si nos enfocamos a nada más el 25%, la cuarta parte de toda la contaminación mundial generada nada más por un país, estaríamos hablando de que entonces nada más los estadounidenses tienen derecho al desarrollo y los demás países están fuera completamente, porque en el momento en que otro país, como la India o como China, que elevaran su potencial económico, eso quiere decir que si ya está en colapso el mundo, con otros 2 o 3 países que siguieran la pauta de los Estados Unidos, el colapso sería total. Eso es muy grave para la sustentabilidad del planeta. Por eso es que nuestro futuro común es muy importante. Desde entonces esta expresión ha pasado a formar parte de los tópicos compartidos en los ambientes relacionados con la cooperación internacional. De hecho, la propuesta del desarrollo sostenible, como su mismo nombre sugiere, es un intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de nuestra humanidad. Por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la población de nuestro planeta, y por el otro, los retos planteados por los problemas medioambientales que se han generado por la forma en que producimos nuestras mercancías, en que solventamos nuestras necesidades materiales. En ese sentido, a pesar de que nosotros tenemos en la actualidad gigantescas expectativas para poder incrementar el desarrollo económico de los países, eso no implica que podamos nosotros seguir ese camino y lograr que llegue la felicidad material a todos los individuos de este planeta, porque si llegara el caso de realizarlo con base a la forma en la que hemos seguido construyendo nuestra vida material, tarde o temprano va a haber un colapso total de los recursos y de la contaminación a nivel planetario. Luego entonces habría que poner freno, sobre todo a algunos países, y ayudar a otros que son realmente pobres y que necesitan urgentemente de lo más básico. Casi toda África está padeciendo hambre. Sin embargo, el granero del mundo, que es los Estados Unidos, tiene superávits gigantescos de semillas, de granos. También hay otro país interesante en ese asunto, que es Argentina. Argentina tiene sobreproducción de granos. Pero entonces tenemos una gigantesca producción de alimentos y tenemos por otro lado
el mayor número de pobres en la historia de la humanidad. ¿Qué nos indicaba la teoría económica? Primero nos desarrollamos, primero crecemos y de esa manera eliminamos la pobreza. Pues no, crecimos y se concentra la riqueza en unas cuantas clases sociales o en unos cuantos países, empobreciendo a gigantescas regiones o gran número de personas, ¿no? Por eso es que dicho proceso debía de ser capaz de generar el desarrollo sustentable, un desarrollo no solo sostenible en términos ecológicos, sino también sociales y económicos. Esto es, que además de asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a un desarrollo con este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el cambio social gradual y un crecimiento económico autosostenido. Este es el informe, que también está firmado por Naciones Unidas. En términos generales, lo que nosotros queremos hacer es seguir creciendo, pero ahora ya no de la misma manera, sino respetando al medio ambiente. Si nosotros ahora tenemos la tecnología suficiente para generar electricidad, pero sin alterar los ecosistemas, deberíamos de hacerlo. Otro ejemplo muy claro es cuando hacemos nosotros una carretera. A pesar de que tenemos la infraestructura, la tecnología y todo lo necesario para poderla trazar, casi siempre al trazarla, eliminamos grandes contingentes de ecosistemas, grandes regiones, nada más porque el hombre tiene derecho al pasar de un lugar a otro. Eso es muy grave. A pesar de ello, seguimos bajo ese mismo rubro, bajo ese mismo camino. En cualquier caso, se plantea la necesidad de hallar nuevos modelos de producción y de consumo que sí sean viables para todos, ahora y en el futuro. Esta sería en principio la propuesta del informe Brundtland, que define el desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. De este modo se pone en juego lo que se ha visto a llamar como solidaridad intergeneracional. Quiere decir que nosotros nos vamos a solidarizar ni más ni menos que con nuestros hijos. Cuando nosotros lo podemos ver de esa manera, entonces, si no nos cae el 20 de pensar que nuestros hijos ya no van a poder tener las mismas condiciones que nosotros tenemos, si no nos cae el 20 con eso, yo creo que pocas posibilidades le daríamos a la humanidad, ¿no? Bien, en resumen, en la sesión se pudo trabajar primero con un esbozo de las características de los países en vías de desarrollo como el nuestro, un país que es altamente dependiente, que es atrasado, que es subdesarrollado y que finalmente no tiene una gran cultura necesaria para salir de este atraso económico. En segunda, se estudiaron 3 diversas teorías acerca del desarrollo, 2 teorías ortodoxas y una teoría heterodoxa. Aunque ahí en el planteamiento de desarrollo económico nos faltó otra, que todavía es más extremosa, ¿no? Es un planteamiento de desarrollo económico marxista. Es así, la hice a un lado. Y en el tercer punto, mencionamos 2 alternativas para el desarrollo económico. Una que plantea el desarrollo interno o el mercado interno y otro que también se enfoca en las regiones económicas, potencializar a cada una de las regiones económicas con base a sus muy particulares características. Y por último, se apuntó la trascendencia del desarrollo sustentable en los últimos años, como una medida de solidarizarnos con las futuras generaciones, o sea, nuestros hijos. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué medidas de desarrollo sustentable estamos realizando? Desde hace más de una década ya tenemos los carros híbridos. Sin embargo, los carros híbridos no han sido una mercancía común y corriente entre los países. Solamente los europeos ya han introducido en su mercado de automóviles, han introducido ese carro híbrido. Pero en los demás países, incluyendo a los Estados Unidos,
ese mercado automotriz ha sido algo así como, pues no le ha hecho mucho caso a este desarrollo tecnológico en cuanto a carros híbridos, y ese es un elemento importantísimo. Aparte de ello, en cuanto a medidas de desarrollo sustentable, tendríamos que ver ya no solamente el producir energía eléctrica con gas, sino también tendríamos que ya generar energía eléctrica por medios más limpios como la energía eólica o la energía del sol. Y en ese sentido se dice que el sol tiene un potencial gigantesco que no hemos todavía sabido explotar, y ello de manera limpia. En México estamos fuera del desarrollo sustentable. ¿Qué medidas de desarrollo sustentable ustedes han visto que ha implementado el gobierno federal? ¿Podríamos nosotros mencionar una de desarrollo sustentable? Una sola medida de desarrollo sustentable del gobierno federal. Podríamos nosotros decir que está explotando la ventosa. Los aires tan fuertes de la ventosa, ya tenemos ahí las aspas gigantescas que están creando energía eólica. Sin embargo, en esa decisión no está muy clara, porque a pesar de que el recurso fundamental es de todos los mexicanos, quienes nos lo están vendiendo no es CFE, son empresas extranjeras, ni siquiera empresas nacionales. Solamente ese punto tendríamos que considerarlo. ¿Es factible que sean solamente empresas internacionales? ¿No lo podríamos hacer nosotros? Bueno, y por último, ¿cuáles son los compromisos adquiridos del país y de los ciudadanos mexicanos para con el desarrollo sustentable? Primero hablemos de nuestros compromisos. Obviamente el primer compromiso es no tirar basura en las calles. Es muy lamentable que veamos las calles sucias por una falta de cultura. Y también en los lugares en donde estamos, a veces se deja ver claramente quién estuvo ahí porque hay un cúmulo de basura. Con pequeñas medidas, con pequeñas acciones, creo que podríamos empezar. Y las otras grandes acciones es que podríamos generar electricidad nada más con pedalear. Yo sé que a muchos de ustedes les ha de gustar la bicicleta. Pues ya tenemos en la época actual una forma de generar electricidad por medio de la bicicleta. Entonces cada uno de ustedes podría tener un generador de electricidad en sus casas. No solamente generamos electricidad, sino también bajamos unos cuantos kilos, ¿no? Eso podríamos hacerlo. Y bueno, estas son algunas fuentes de información de las que me allegué. Méndez Silvestre, 2004, Problemas Económicos de México, McGraw-Hill, y algunas páginas de internet. Espero que con esta sesión les haya yo podido dar algo de lo que es desarrollo económico y desarrollo sustentable. Desarrollo económico todavía se enfoca al ser humano. Desarrollo sustentable ya no solamente vemos al ser humano, también miramos a los animales y a las plantas que conviven con nosotros en solamente un planeta. Con esto terminamos esta sesión. Los espero para la última sesión de macroeconomía. Hasta la vista.